Este es un debate contra el utilitarismo, ¿verdad? El utilitarismo está tratando de maximizar al tomar decisiones sociales o al tomar decisiones morales, maximizar el mayor bien para el mayor número de personas. De modo que hay varias clases de utilitarismo, pero en general, confrontado con una decisión social, un utilitarista se pregunta: ¿qué va a producir el mayor bien para el mayor número de personas? ¿Qué va a producir el mayor bien? Están tratando de maximizar lo bueno, lo útil, lo que tiene un efecto beneficioso, ¿verdad? Entonces, Rawls hace una serie de críticas contra el utilitarismo, ¿verdad? Una de las cuales es, de las más famosas es que si tú estás buscando el mayor bien para el mayor número de personas, vas a terminar sacrificando. Eso te abre la puerta para que no intencionadamente tú sacrifiques una persona inocente al bien del grupo, ¿verdad? Esa posibilidad se abre, ¿verdad?, al tratar de maximizar el mayor bien para el mayor número de personas. Entonces Rawls viene desde la posición opuesta, ¿verdad? Y para la posición opuesta de Rawls es: no hay que maximizar el bien, hay que preguntarse qué es lo correcto, ¿verdad? Entonces él te dice: bueno, si preocupado por lo que es lo correcto, la persona que se preocupa por qué es lo correcto tiene que preocuparse en algún momento por las consecuencias, por lo que resulta bueno o malo, porque si no, su posición, Rawls dice literalmente, it's crazy, ¿verdad? Es una locura que tú tomes una decisión en completo olvido de las consecuencias. Pero la prioridad moral no puede ser lo que legitima moralmente la acción, la decisión moral o la decisión social, política. No puede ser el bien, sino lo que es correcto. Y eso es lo que lo hace moral, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que Alex está correctamente diciendo, que es el último, la última trinchera del liberal, por lo menos del liberal como Rawls, para defender, ¿verdad? Y entonces, ese es el límite teórico de aquello que él no puede soltar, que no puede ceder, ¿verdad? Esa distinción entre que lo moral es lo correcto, es una posición fundamentalmente deontológica, ¿verdad? Profesores, tengo dudas sobre, todavía volviendo a Cohen, sí, todavía tengo dudas sobre la compatibilidad que tiene el supuesto contractualista de la teoría de Cohen con el ejemplo que dio sobre la desigualdad del capitalismo, comparándolo con las desigualdades injustas y las desigualdades justas. Porque un teórico clásico, un economista clásico que defienda el sistema capitalista como uno de redistribución justa, podría decir, por ejemplo, que el hecho de que existe una desigualdad en cuanto haya compañías que tengan un mayor acceso a unos recursos, se deriva principalmente por unos esfuerzos, por una capacidad de producción, por unos recursos que para otras entidades en altas posibilidades no hubiesen podido desarrollar, que es el viejo dicho del it will trickle down, que hay personas que son capaces y se lo merecen porque han tenido la oportunidad de desarrollarse en unas capacidades que otros o no han querido, o no han podido, o han escogido no hacerlo. Para Cohen, esta desigualdad que el sistema capitalismo clásico establece como intrínseca a la naturaleza de los factores de producción, que son las llamadas ventajas comparativas, no sé si las ventajas comparativas, para Cohen, ¿se clasificarían como una desigualdad justa? No, ni para Cohen ni para Rawls. Porque Cohen utilizaría los argumentos del marxismo tradicional, y te diría que eso está basado en la explotación, y entonces empezaría
el cálculo, este cálculo largo y detallado respecto a cómo el resultado de una explotación se va aumentando sobre el resultado de la otra explotación. Y entonces el acceso a los recursos es privilegiado, los recursos que se están utilizando porque son el resultado de otros instrumentos que se han conseguido explotativamente, etc. Entonces, perdón, el aspecto contractualista de la teoría de Rawls, y no estoy segura si en el caso de Cohen, pero no establece ya el supuesto de que nosotros estamos inmersos en este sistema económico porque así hemos escogido operar en porque lo hemos consentido, sí. Entonces le da legitimidad a que estas desigualdades existan. Sí, como te dije antes, el marxista no aceptaría la teoría del consentimiento. Y Cohen está aceptando la teoría del consentimiento de Rawls únicamente para poderla criticar desde adentro. Porque la crítica del marxismo tiene la desventaja de que aunque si tú la aceptas, ¿verdad? Entonces no puedes entrar en la teoría porque entonces no vale la pena entrar en la teoría. Una vez tú dices que el contrato es ilusorio, ¿verdad? Pues los términos del contrato se convierten en algo irrelevante, de modo que los marxistas no debaten los elementos internos de la teoría contractual, y no lo debaten porque no tienen necesidad de hacerlo, porque ya ellos rompieron con la teoría desde afuera, ¿verdad? Y Cohen no quiere hacer eso. Cohen quiere hipotéticamente aceptarte eso, ¿verdad? Aunque él luego te va a cuestionar, después que termina la crítica interna, entonces te va a decir, pero esto no era un contrato nada, ¿verdad? Y entonces viene con una crítica contra el contrato. Pero él te acepta preliminarmente el contrato de Rawls para poder entrar adentro a lo que él cree que son las contradicciones internas. Sí. ¿Vamos juntos? Lo que pasa es que hay otra crítica que no es la marxista y que no es liberal a este problema. Y es una versión de la crítica comunitaria que en la clase de contemporánea discutimos ad nauseam. Pero como recuerdan, tú recuerdas la crítica comunitaria, parte, ¿verdad?, de lo que está detrás de la crítica comunitaria es el argumento republicano. Es decir, y el argumento republicano lo que hace es que Rawls no acepta, es decir, no. The good tiene un lugar, ¿verdad? La concepción del bien, una concepción del bien tiene que tener un lugar, no solo un lugar, sino prioritario, por lo menos en igualdad con respecto a la concepción de lo correcto o del derecho, porque the priority of the right en Rawls se convierte en una cuestión del derecho, ¿verdad? Sí. De la prioridad de la ley, del derecho sobre el bien. Del derecho en cuanto basado en los principios de justicia. Sí. Entonces, los comunitarios lo que hacen en cierto sentido es decir, ¿verdad?, que mira, no, a esto se da en comunidad, tiene que haber una consideración profunda con respecto a lo que es el bien común. Tiene que haber un telos, una finalidad dentro de esta comunidad, porque esto no se da en un vacío, ¿verdad? Esto se da dentro de la manera en que nosotros interactuamos y nos relacionamos con el Estado, con la economía, entre nosotros mismos, se da dentro de un contexto histórico. Y ese contexto histórico posibilitado y ha imposibilitado unas concepciones, ¿verdad?, unas finalidades que tiene la comunidad en tanto comunidad. Entonces, Quentin Skinner te dice, esta tradición viene desde el Renacimiento italiano, o ¿verdad?, McIntyre te la trae desde Aristóteles, etc.
Pero entonces... Pero sí, esa tensión, ¿verdad? Filosóficamente, o sea, a nivel de la historia del pensamiento político, esa tensión lo que a donde apunta, ese debate de priority of the right over the good, a donde apunta realmente es a la tensión que se da en la articulación de la tradición liberal con la tradición democrática. Es decir, eso es Hobbes y Locke contra Rousseau, de la modernidad, ¿verdad? Eso es Locke aceptando, diciendo no. Locke aceptando la desigualdad económica y lo jodido que, tú sabes, sí, que fue el sistema, pero consentimos. Y es cierto que, ¿verdad? Hay explotación y hay todas estas cosas terribles, pero hubo consentimiento. claro. Ahora, Cohen no aceptaría eso. Y no lo aceptaría porque el concepto de comunidad que tiene Cohen no compagina con el concepto conservador de comunidad. Claro. ¿Te fijas? Porque ese concepto de comunidad de Cohen es un concepto marxista. Sí. Y entonces ahí está la solidaridad y ahí está el apoyo mutuo y esas cosas que el conservador no puede bregar. Eso es verdad, pero lo que pasa es que ese concepto de comunidad no solamente está... Hay un concepto conservador, pero ese concepto, ambos, tanto la diferencia entre el concepto conservador y el concepto socialista de comunidad, es que el concepto socialista está adscrito a la tradición de la libertad positiva, mientras el concepto de comunidad de los conservadores La libertad negativa. está adscrito a la libertad negativa. ¿Por qué? Porque es comunidad en tanto somos libres, Sí, individualmente. Aclaro, libertad negativa y positiva. Libertad negativa y positiva. Esto es Isaías Berlin. La libertad negativa es la libertad de la ausencia de impedimentos externos, ¿verdad? Yo soy libre negativamente si yo voy a hacer algo y no encuentro obstáculos. Es decir, si yo me voy a matricular en la universidad y tengo los chavos suficientes y las clases que yo quiero están disponibles y los profesores son buenos y todo eso, entonces yo soy libre, ¿verdad? Ahora, si hay un impedimento externo porque vino el registrador y me cambió la fecha y ese día yo tenía que trabajar y no me podía registrar, entonces no soy libre porque tengo ¿verdad? Ese obstáculo. Ok. Ajá. Una pregunta solo, porque mismo entre estas dos formas de racionar, Sí. se hace, podría decir casi como si fuera una sincronía. Es como no hay una idea de diacronía, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Ajá. Cuando se habla de comunidad, se habla como todos los seres humanos hubieran nacido en el mismo día y hubieran aceptado las condiciones de la comunidad. Como no se murieran y no nacieran, y como si el contrato no se tuviera que renovar todas las veces que alguien nace o que alguien muere. Sí. Así, también la cuestión, esto también para preguntar sobre lo que se consideran como desigualdades justas, porque, por ejemplo, si yo soy hijo de una, ¿cómo se dice? Cigarra. Cigarra. Y te gusta cantar. Una vez que nací en este contexto, Sí. mi educación será para que no ahogue como la hormiga, Claro. porque mismo el contexto social en que crecí no me permitirá... No estimula eso. Exacto. Sí. Así que será más natural que yo no lo haga, porque sería un cambio de... el esfuerzo que tendría de hacer sería mucho más fuerte que la hormiga que lo haga. Claro. Así que hay también, no se puede aislar la decisión también del contexto. Sí. Y si es así, ¿cuáles son las decisiones? ¿Cuál es cómo se puede, el puente que conecta, que se puede decir que esa decisión es solo particular y no es del contexto? Sí. Y así que se puede decir. Sí. Sí, eso cuestionaría el ejemplo de Cohen. Sí, en efecto, porque el criterio fundamental para Cohen es que la decisión, la distinción no puede estar basada en un condicionamiento social, pero entonces es muy difícil conseguir,
una decisión que no esté de alguna manera basada en un condicionamiento social. Claro. Quiero volver a la distinción de la libertad positiva. La libertad positiva es la libertad para establecer un proyecto. No es simplemente la ausencia de impedimentos externos, la ausencia de obstáculos, sino la concepción de un proyecto propio que yo quiera ejecutar, ¿verdad? Y esa concepción positiva es la que se asocia con las versiones, con muchas versiones del socialismo, y la libertad negativa es la que se asocia con las versiones del socialismo, del liberalismo, con pocas excepciones. Yo quisiera volver un momento Sí. sobre esta discusión de lo correcto y lo bueno. Sí, Yo pienso, bueno, hay gente que lee a Rawls como alguien que precisamente se va dando cuenta de lo difícil de mantener una justificación de lo correcto sobre una idea de lo racional o de lo razonable, por más que lo haga de unas capacidades que son extramorales. sí, Y que por lo tanto pues va cada vez tratando de descansar más descansar más de esas otras cosas que no es las capacidades cognitivas, por llamarlo de alguna Sí. manera. Y probablemente es el punto de quiebre del liberalismo, donde el liberalismo como tradición moderna no le llegó el memo de la posmodernidad. Y no le llegó el memo, no tan solo de los posmodernos, no le llegó el memo de McIntyre, donde le dice, no hay noción de racionalidad independiente de un universo moral, sobre todo de racionalidad práctica. O sea, pues podemos aprender matemática transculturalmente, pero ¿qué es lo correcto? Como Kant aspiró, sí, no es entonces, posible. ¿dónde está el primer exhibir? Y que parte de la complicidad ideológica del liberalismo que tanto se resiente, por ejemplo, en el tercer mundo, por darle un nombre de pase a una realidad que sigue existiendo, es esa idea de que nosotros hablamos en nombre de la justicia, de la libertad, o sea, esa continuidad del proyecto moderno que no acusa recibo de los soportes, de todos esos soportes culturales y todos esos soportes institucionales que existen en una parte del mundo y no han existido en otra. Entonces a mí me parece que lo difícil en este momento es cómo salvar lo más valioso del liberalismo, teniendo que haber renunciado después de Nietzsche y después de tantas otras elaboraciones a una noción puramente cognitiva de lo racional. Sí. Como un reto al debate sobre los liberales en general. Yo por lo menos no pongo 2 centavos ahí. Sí, también hay en Cohen Cohen está en continuo debate contra la tradición marxista, tratando de rebasar el marxismo para el socialismo, ¿verdad? Cohen escribió su primer libro que fue muy celebrado, que es una interpretación de la teoría del materialismo histórico. Y entonces una interpretación desde la filosofía analítica, una crítica analítica al materialismo histórico. Y entonces desde allá para acá estuvo siendo muy crítico del marxismo clásico, ¿verdad? Sin abandonar el socialismo, ¿verdad? De modo que tiene una crítica muy fuerte al marxismo clásico, y entonces está tratando de conceptualizar maneras en que el socialismo puede recoger unas cosas del marxismo, recoger unas prioridades teóricas del marxismo, pero abandonando mucho del proyecto político tradicional, ¿verdad? De modo que en ese sentido hay un paralelo entre lo que está tratando de hacer Rawls con el liberalismo y lo que está haciendo Cohen con el socialismo, ¿verdad? Porque Rawls está tratando de apartarse de las interpretaciones más conservadoras del liberalismo y tratando de darle una viabilidad
hacia lo que él piensa que es lo más fructífero del liberalismo, ¿verdad? Y entonces Cohen tiene una movida semejante hacia el marxismo, ¿verdad? Pero a pesar de que son movidas paralelas y que se mueven hacia puntos, no llegan, hay una contradicción fundamental, ¿verdad? Que es muy difícil rebasar, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está la tensión esa. Pues ha sido un gran placer, señores.